audio número 6, donde se va a tratar la quinta parte del documento RAN titulado Métodos de evaluación para determinar las necesidades de conservación en bibliotecas y archivos, un estudio del RAN con recomendaciones prácticas, preparado por George Cuna y publicado por la UNESCO en 1988. El punto quinto en el libro, en el documento físico, va de la página 18 a la página 21. Ese punto quinto se titula ¿Cómo evaluar el estado material de las colecciones? Dice el autor entre paréntesis que para realizar esa evaluación se puede consultar en los anexos el formulario C. Sigamos. Estamos en la página 18. Para establecer un programa de conservación preventiva, reduciendo o eliminando los factores que tengan efectos nocivos sobre el contenido del establecimiento, es necesario conocer las características físicas del edificio y el medio ambiente exterior e interior. En el transcurso de esta encuesta, dicha información se encontrará registrada en los formularios A y B. En lo que resta de la encuesta, se tratará de recolectar información por medio del formulario C acerca del estado real de los libros y documentos en los anaqueles, para poder determinar con exactitud el tratamiento que requieren. En algunos casos, el daño y las reparaciones necesarias son evidentes, en otros lo son menos. A modo de guía, hacemos a continuación una serie de sugerencias para examinar distintas categorías de materiales y de documentos aislados. Una observación cuidadosa y notas detalladas en esta etapa suministrarán datos de los cuales se podrán sacar conclusiones y determinar líneas de acción concretas. Se deben emplear los formularios C1 y C3 para describir el estado de diferentes categorías de materiales. El formulario C2 es más adecuado para determinar el estado de documentos aislados cuya importancia merece una atención privilegiada. Esto comprende la mayor parte, cuando no la totalidad, de los volúmenes anteriores a 1800, las primeras ediciones de autores destacados, libros raros o valiosos de cualquier periodo, holografías, etc. Con la excepción de documentos de especial importancia debido a su rareza, contenido intelectual, valor asociativo y otras características, es claro que resultaría imposible someter a tales cuidados cada uno de los libros de una colección o cada documento en un archivo. La experiencia, no obstante, es un buen maestro. Con práctica y un método eficaz para la selección al azar, pueden trazarse las líneas generales del estado de cualquier categoría de documentos. Judith Thorson Jones obtuvo en la Sociedad Histórica de Nebraska buenos resultados examinando y registrando el estado de 1 de cada 10 documentos y manuscritos. Consultar también a Nainis, la Biblioteca del Congreso, y Walker para más información sobre métodos de selección al azar empleados en otros establecimientos. Seguimos en la página 18, 5.1. Punto 5.1 y seguimos en la página 18. Aspecto exterior. El aspecto general de una colección o categoría de documentos provee un dato valioso. Si los documentos guardados en anaqueles durante años se hallan aún limpios y sanos, con las tapas intactas, significa que, primero, los materiales con los cuales están hechos son de buena calidad, resistentes a la acidificación, y segundo, que han sido objeto de cuidados a lo largo de los años. Puede suceder que documentos hechos con materiales de calidad inferior, con poco rigor y que han sido poco utilizados, tengan un aspecto exterior presentable,
pero bastará una inspección más detallada para percatarse de la fragilidad de la encuadernación, de la presencia de manchas y del estado quebradizo del papel provocado por la hidrólisis ácida. Seguimos en la página 18. 5.2. Uso y desgaste. Los libros en los anaqueles cuyas tapas presenten señales de desgaste, desgarramiento, manchas, humedad y deterioro deben ser examinados para detectar la presencia de agentes químicos o biológicos nocivos, así como para tomar en cuenta el uso abusivo al cual sin duda han sido sometidos. Estamos en la página 19. 5.3. La suciedad superficial y profunda. La suciedad presente en los libros puede ser una ligera capa de polvo o haber penetrado profundamente en las fibras del papel. El primer caso se puede remediar fácilmente pasando un plumero y borrando. En el segundo, esto resulta raras veces eficaz. Es importante notar si la suciedad pertenece al primero o al segundo caso, y si está presente en algunos documentos aislados o se haya extendida a toda una categoría. 5.4. Manchas. Las manchas representan un problema de otra índole porque, primero, son desagradables a la vista, segundo, a veces ocultan la información y tercero, a menudo denuncian la presencia de agentes químicos, dice el autor entre paréntesis, ácido. Al lado de la palabra agentes químicos, entre paréntesis está la palabra ácido. Fin del paréntesis, sigamos. Dentro del tercer punto, y a menudo denuncian la presencia de agentes químicos, fotoquímicos o biológicos nocivos. Entonces cuando habla en el punto de fotoquímicos, dice entre paréntesis la luz, y cuando habla de biológicos, dice entre paréntesis hongos. Otras manchas pueden ser ocasionadas por colores solubles en agua que han manchado el papel cuando por uno u otro motivo ha sido mojado. Otra causa puede ser la reacción de solventes con la tinta, en especial las tintas, comillas, offset, fin de las comillas. Tintas muy empleadas en la impresión hoy en día y muchas tintas corrientes. La identificación de las manchas no es tarea fácil, pero es preciso tomar nota cuidadosamente de la amplitud de las manchas en documentos aislados y en categorías enteras. En la gran mayoría de los casos, si se decide abordar el problema de la eliminación de las manchas, será preciso recurrir a expertos. Seguimos en la página 19. 5.5. Daños ocasionados por ácido. Es de suma importancia detectar rápidamente este tipo de perjuicio. Libros y documentos contaminados por ácido están destinados a desaparecer a menos que se haga algo para neutralizar el ácido que contienen. Los químicos y conservadores emplean instrumentos de laboratorio para determinar con exactitud el grado de acidez, alcalinidad del papel. Una ligera contaminación ácida suele no ser visible, pero el grado de esta contaminación, es decir, el pH, puede ser medido aproximadamente en el caso de papel aún no descolorido mediante tiras de papel especial para determinar el pH, tiras que son vendidas por los abastecedores de material bibliotecario. Las lapiceras de archivistas que venden los mismos abastecedores pueden mostrar si el papel contiene ácidos, dice el autor entre paréntesis, o alcalinos, pero no dará indicio alguno del grado de contaminación.
que el grado de contaminación podría ser grado ligero, grado mediano o altamente ácido. La determinación del grado de acidez debería ser una práctica de rigor cada vez que se examina una colección. El primer rastro visible de hidrólisis ácida en el papel es una ligera descoloración, dice acá descoloración, ligera descoloración que va en aumento con el pasar del tiempo. Dice el autor, dice que es una señal de un incremento en la acidez, hasta que el papel entero cobra un color amarronado y se encuentra a punto de deshacerse. La identificación y el reconocimiento del papel en este estado es fundamental, porque si se hace a tiempo puede salvarse el material por medio de un proceso de desasificación. La etapa final de esta contaminación ácida es cuando el papel amarronado se vuelve frágil al punto de deshacerse al ser manipulado, excluyendo toda posibilidad de consulta o circulación. El recurso habitual en este caso es transferir el contenido a otro tipo de formato, con el objeto de salvaguardarlo. Cuando el documento tiene forzosamente que ser conservado en su formato original, la alternativa es un tratamiento llevado a cabo por profesionales para desacidificar, reparar y reforzarlo como para volverlo utilizable. Vamos a empezar la página número 20. 5.6. La oxidación. Las últimas investigaciones hechas en laboratorio parecen indicar que el proceso de oxidación puede estropear el papel aún más gravemente que la contaminación ácida, aunque desde el punto de vista de bibliotecarios y archivistas, la diferencia entre el daño provocado por uno u otro proceso es despreciable. Los primeros efectos de la oxidación son invisibles, pero aún en esta etapa temprana, el grado de oxidación puede determinarse en un laboratorio mediante instrumentos para medir la pérdida de resistencia del papel. Dice el autor entre paréntesis, pérdida de resistencia al desgarramiento, al pliegue y a la rotura. Fin del paréntesis. Para medir la pérdida de resistencia del papel y para medir los cambios de color y tono, que sufre. 5.7. Daños ocasionados por agentes biológicos. Dentro del punto 5.7 hay unas divisiones al interior del 5.7. Dice 5.7.1 moho y humedad. La primera señal del ataque de hongos en el papel es la presencia de moho. Al principio resulta simplemente una molestia que puede limpiarse fácilmente con un cepillo o una aspiradora, pero en realidad el moho, que son, dice el autor entre paréntesis, el moho son esporas de hongos, denuncia una temperatura y una humedad inadecuadas para el archivo de documentos. La segunda etapa de este proceso es el oscurecimiento del papel debido a la penetración de hongos en el interior del material sobre el que se han depositado las esporas. Esto se manifiesta con manchas marrones, azules, verdes, violetas o de otro color, y de forma y tamaños diversos que se distinguen del amarronamiento uniforme que sufre la hoja entera de papel atacado por ácido. La presencia de hongos es grave y requiere una esterilización de los materiales y del medio ambiente. Una vez hecho esto, solo un profesional puede, en caso necesario, eliminar las manchas. La última etapa es un reblandecimiento del papel atacado al punto en que se deshace a la menor manipulación.
El papel atacado por hongos es como una, comillas, pulpa, fin de las comillas, es como una pulpa blanda. La acidificación, en cambio, lo vuelve quebradizo y propenso a romperse en muchos fragmentos. (5.7.2) Daños ocasionados por insectos. Con algo de experiencia resulta fácil detectar las distintas variedades de insectos que suelen encontrarse en bibliotecas. Las cucarachas atraviesan las tapas y los dorsos de papel, paño y cartón de los libros para alcanzar y devorar la cola mineral y vegetal que está debajo. Las lepismas son más delicadas y se nutren solo de la superficie del papel. La acción de las termitas, una vez que han penetrado en el interior de un libro, deja en tiras el papel. Las larvas de las muchas variedades de polillas que atacan el papel abren túneles en los libros que, por supuesto, destruyen el texto. 5.7.3 Roedores. Las bibliotecas y archivos son paraísos para ratas y ratones, e incluso ardillas y otros roedores. Cuando están hambrientas, las ratas devoran el cuero y a menudo el papel. Las ratas dejan clara evidencia de su presencia por las heces que tienen el aspecto de grandes bolas negras del tamaño de una uva pasa y que se encuentran en el piso y los estantes. Otro rastro inequívoco de la presencia de ratas, dice el autor entre paréntesis, y de muy fácil identificación, fin del paréntesis, son las marcas de dientes dejadas en los bordes de las tapas y del papel. Vamos a empezar la página 21 del mismo punto 5.7.3 sobre roedores. Página 21. Los ratones, mucho más pequeños, hacen menos daño que las ratas y que las ardillas. Buscan cajas de papeles para anidar y las heces pequeñas del tamaño de granos negros de arroz denuncian su presencia. Otro rastro que dejan son las manchas de orina en determinados lugares fijos que eligen y usan regularmente. 5.8 Daños ocasionados por la luz. La fotooxidación que ocurre cuando el papel, los textiles y otras materias orgánicas se hallan expuestas a la luz solar o fosforescente provoca una lenta deteriorización. Al principio no es muy grave, dice el autor entre paréntesis lo siguiente, entre paréntesis, el cambio de colores en afiches, imágenes y mapas, el descoloramiento de la tinta en documentos expuestos, los dorsos de los libros que se destiñen, fin del paréntesis. Al principio no es muy grave, pero constituye una advertencia de que la iluminación no es la adecuada para la preservación de los documentos. Si estos siguen expuestos a una iluminación tal a lo largo de un cierto tiempo, dará por resultado la pérdida de información valiosa, el descoloramiento total de mapas e imágenes, el resquebrajamiento de las junturas de las tapas y por último la separación del dorso del resto de las tapas, de la tapa. 5.9 Daños ocasionados por agua. Los libros y documentos estropeados por inundaciones pueden, con una intervención rápida después del accidente, ser salvados. O se les puede congelar y conservar en frigoríficos para deshidratarlos por congelación algunas semanas o meses más tarde. Son estos procedimientos de rescate en casos de desastre que no entran dentro de los objetivos del presente informe. Pero por otra parte, no es raro en el transcurso de un estudio para un programa de conservación toparse con libros manchados por agua
o libros ya secos pero hinchados y deformados por haber sido mojados en el pasado, o documentos u otros papeles con la tinta y los colores corridos por el efecto del agua. Estos perjuicios pueden ser la consecuencia de problemas presentes o pasados, como goteras, cañerías defectuosas, tubos de vapor en mal estado o desagües obturados. En este caso, el origen del agua superflua debe ser localizado cuanto antes y el defecto reparado. El estado de cada documento que haya sufrido este tipo de perjuicio debe ser detallado por separado en el formulario C3. Estamos en la página 21, este es el final del punto quinto y del audio sexto. Sigue la parte sexta y el audio séptimo. Gracias.